Más que llegar al poder, llegar a la conciencia de un pueblo. Poner una semilla de conciencia nueva, y la hemos puesto. Seguramente en más de una ocasión has escuchado acerca del APRA, pero ¿realmente conocemos cuál es la historia que hay detrás de este partido político tan influyente a lo largo de la historia de nuestro país? Un partido político que movió grandes masas de personas. De hecho, el APRA no nace en el Perú, nace en México en el año 1924, con un exiliado político llamado Víctor Raúl Haya de la Torre. De hecho, en el libro Antiimperialismo y la APRA, publicado en el 1928 y 2 años posteriores, es que recién nace el APRA en nuestro país como un partido político. De hecho, este no tenía una intención de serlo como tal, sino de ser un movimiento que unifique a toda Latinoamérica. De hecho, este sería un pretexto perfecto para los opositores sacarlos de una carrera electoral. Además de ello, tenía ciertos ideales como una justicia social que abarcara a estos grandes sectores, como lo es el campesinato, los empresarios pequeños, los intelectuales, y que en base a ellos surja una nueva democracia. Tras su creación, el partido aprista sostuvo un fuerte enfrentamiento contra los militares, que se intensificó con la llegada de Luis Miguel Sánchez Cerro al poder, quien promulgó la Ley de Emergencia en enero de 1932, ley la cual nos menciona Delgado 2013, que permitió la detención arbitraria de adeptos al partido sin orden judicial, suspendió garantías constitucionales fundamentales y autorizó la clausura de locales políticos. De esa forma, gracias a la ley, se encarceló a miles de militantes y además se restringió de forma sistemática la actividad del partido. En ese mismo año, tras la revolución de Trujillo producida en julio, la represión militar se escudó bajo el marco legal creado por la ley para realizar juicios en cortes marciales y ejecuciones sumarias, dejando como resultado miles de muertos y desaparecidos en el partido. Con la llegada de Benavides al poder en 1933, la situación empeoró debido a que se mantuvo la proscripción del APRA, aduciendo que este era un partido internacional, lo cual en la Constitución de 1933 inhabilitaba su actividad. De esta forma, mientras Sánchez Cerro institucionalizó la persecución aprista, Benavides la consolidó mediante medidas de exclusión y represión concreta, demostrándonos que las Fuerzas Armadas veían al APRA como una amenaza constante para la estabilidad política del país. En el Perú, a mediados del siglo XX, la política se sumió en el miedo y la censura. Los gobiernos de turno buscaban controlar a aquellos movimientos que contradecían el orden establecido. El aprismo era uno de los blancos en esta represión. La persecución alcanzó directamente a su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, quien tras vivir en el exilio en países como México y Argentina, regresó a Perú en el 1949 y, acorralado por el régimen, buscó asilo en la Embajada de Colombia, donde se quedó 5 años sin salir a la calle. Durante ese tiempo, el gobierno exigió su entrega y la diplomacia debatía su caso. Ese encierro lo convirtió en un símbolo de resistencia, seguido de la atención pública dentro y fuera del país. Sin embargo, la represión no destruyó el aprismo. El partido se mantuvo activo en secreto, organizando sindicatos, universidades y barrios, hasta convertirse en un emblema de lucha dentro de la política del Perú. Durante la época de masas, en 1928 se fundó el Partido Socialista del Perú, quien, tras la muerte de su líder y fundador José Carlos Mariátegui, se volvió Partido Comunista del Perú. Este se caracterizó por tener ideologías marxistas-leninistas y por tratar de organizar a campesinos, estudiantes y obreros en movimientos y sindicatos. Sin embargo, su expansión se vio limitada por la hegemonía que logró alcanzar el APRA, liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre, quien con su discurso reformista, antiimperialista y nacionalista logró causar mayor sensación en sectores medios y populares de la población peruana, convirtiéndose así en el principal partido de masas de la época. La rivalidad entre ambas fuerzas fue principalmente ideológica y práctica. Mientras que el PSP acusaba al APRA de reformista y pequeño burgués, estos los acusaban de dogmáticos y estar subordinados a la URSS. Las peleas también se daban por buscar el control dentro de movimientos obreros, sindicales y estudiantiles.
Aunque el PSP fue clave dentro de la consolidación del sindicalismo obrero y la difusión de ideas marxistas, fue finalmente el APRA quien logró consolidarse como grupo político de masas. Esto trajo abajo al comunismo y posteriormente, de manera indirecta, fragmentó la izquierda peruana. Finalmente, como podemos analizar, el legado político y la influencia social del APRA son profundos e innegables en la historia peruana. El partido fue pionero en la organización de masas, movilizando y politizando a sindicatos de obreros y campesinos a través de su estructura de célula disciplinada, lo que cimentó su base de lealtad. Sus ideales de antiimperialismo, nacionalismo económico y justicia social reprearon el debate nacional e influyeron a sus adversarios, como el régimen militar de Velasco Alvarado, que adoptó sus reformas claves. Aunque Aya de la Torre falleció sin llegar a la presidencia, el APRA en 1985 finalmente accedió al poder con Alan García, cumpliendo la histórica deuda del electorado y consolidando al APRA como la fuerza central de la institucionalización política democrática peruana.